Paz y gracia sea sobremanera en cada uno de ustedes. Nuevamente nos dirigimos a sus vidas, a sus corazones. Como dice la palabra de Dios, recibamos la palabra con mansedumbre porque es poderosa. El Evangelio es poderoso. El Evangelio siempre ha tenido poder y continuará teniendo poder. El domingo pasado empezamos una serie sobre cómo me integro al cuerpo de Cristo, cómo encajo al cuerpo de Cristo. Sí, yo sé que yo soy una pieza valiosa, sé que Dios me hizo de una manera sobrenatural, maravillosamente fuimos hechos, dice el salmista, dice que tus ojos vieron mi embrión. Y entendemos que todo lo que fue escrito en ese libro es para que nosotros lo cumplamos. Pero aún en el día de hoy hay muchos cristianos, hay muchos hermosos santos, hijos de Dios, que no saben dónde encajan en el cuadro global, dónde encajan en el cuerpo de Cristo, dónde encajan en la iglesia. Y a veces pues lleva un cristianismo que no da fruto, de la misma manera que una rama, ¿verdad? Se desgaja del árbol, obviamente no va a poder dar fruto. Dios nos salvó, nos redimió, nos justificó para que llevemos fruto, y todo lo que Dios hace lo hace en familia, lo hace en clan, lo hace en tribu, y para que seamos nosotros fructíferos tenemos que ser sembrados en el plantío de Jehová, que es lo mismo que la iglesia local. Vimos la semana pasada que tenemos la gracia salvadora. Por gracia somos salvos. Entendimos que éramos criminales porque Jesucristo tomó el lugar de un criminal. Se recuerdan que habían 3 cruces, ¿verdad? Los 3 eran criminales, pero a última hora se celebraba la Pascua y acostumbraban a soltar un reo. Y los fariseos y los saduceos, ellos vinieron y convencieron, presionaron, manipularon al pueblo para que dijeran, sueltan a Barrabás. Barrabás significa hijo de hombre. Entonces tú y yo tomamos un lugar muy importante en la crucifixión de Cristo. Tomamos un lugar de criminal. ¿Por qué? Porque todo aquel que transgredía la ley ya tenía que morir. Bueno, Cristo tomó ese lugar por nosotros y nos salvó. Por gracia somos salvos, no por méritos, no por ser buenos cristianos, no por orar ni leer la Biblia, por gracia. Pero también Dios da otra gracia para servirle a Él. Y no estamos hablando de los trabajos que tenemos que desempeñar en la iglesia, los trabajos funcionales, la puerta, la escuela dominical y los diferentes ministerios que hacen correr un servicio. Estoy hablando de un llamado espiritual, el cual todo lo que tú viviste, todo lo que tú aprendiste, los errores que cometiste, todo el pasado y el presente formó lo que tú eres hoy día. Y lo que tú eres hoy día es bueno en gran manera. Y Dios quiere usarlo. Dios quiere usarlo para que tú consueles a otras personas de la misma manera que Dios te consoló a ti. Y vemos que la consolación de Dios es primeramente en verdad y es en amor. Entonces, si tú no has descubierto tu gracia de servicio, tú no te vas a poder incorporar al cuerpo de Cristo. Cuando tú descubres la gracia de Dios, el don de Dios, inmediatamente tú empiezas a caminar en lo sobrenatural. Ahí se cumple Mateo 6, 32 y 33, donde los gentiles buscan la ropa, la comida, la bebida, el mantenimiento, la seguridad, el legado, la herencia a los hijos. Y Dios dice, no, tranquilo, ustedes tienen un padre. Yo me voy a encargar de todas estas cosas. Simplemente ustedes encárguense de encontrar dónde ustedes encajan en el cuerpo de Cristo. Encárguense de encontrar dónde se integran al cuerpo de Cristo. A mi esposa le gusta muchísimo armar rompecabezas. Arma rompecabezas de 100 piezas, de 200, hasta de 1000 piezas. 3, 4 días armando un rompecabezas. Y lo primero que hace ella para armar un rompecabezas es que pone la tapa, la tapadera, la pone enfrente y de acuerdo a la foto, a la imagen de la tapadera, ella va alineando las piezas por colores, por los marcos. Primero ella las hace bultitos, cerritos de diferentes colores, diferentes patrones,
y después empieza a armar los marcos. Y es un don que ella tiene. ¿Tú te imaginas lo difícil que sería armar un rompecabezas si no tiene la tapa? Si no tiene la tapa de la caja. ¿Cómo te vas a guiar? ¿Cuál es tu modelo? ¿Dónde está tu referencia? Bueno, ese es el problema que afrontamos la gran mayoría de nosotros. La gran mayoría de personas que no tuvo una referencia de un padre que estuviera en el crecimiento. Porque de 0 a 18 años, la mayoría de personas que nos crió, que nos cuidó, que nos atendió, fueron mujeres. Las maestras de kinder, de primero, segunda, aún en high school, la mayoría son maestras. Entonces, ahora cuando venimos a la iglesia, cuando oímos una voz masculina, cuando se nos dice en amor que tenemos que servir, que tenemos que ser parte del cuerpo, y hay una voz militante, no sabemos cómo actuar y a veces nos enojamos. A veces decimos, ay, no, es que en esa iglesia no hay amor, que hay mucho servicio. A veces no sabemos lidiar con la presión del llamado, con la presión del servicio, con la presión del ministerio. Hey, nadie puede criar un hijo sin presión. ¿Por qué? Porque aunque los bebés son inocentes, ya traen por dentro la programación de la iniquidad. Y ahí es donde viene el padre a ponerle presión para que no crezcan torcidos, sino que crecen con un arbolito recto. Lo mismo sucede en la iglesia. Realmente las gracias ministeriales, el llamado pentagonal, son padres, ¿verdad? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, son padres. Los ancianos, los líderes de la iglesia, toman ese rol paternal para discipular y para disciplinar al cuerpo de Cristo. Entonces, todo tiene que ver con ensamblaje, pero eso es un ensamblaje divino. Y para eso necesitamos, número 1, ser obedientes, ser discípulos para llegar a ser un líder. Porque, como dice John Maxwell, todo se levanta o todo cae de acuerdo al liderazgo. Si tú eres un líder, bueno, haz lo que haces bien y delega el resto. If you are a leader, do what you do best and delegate the rest. Do what you do best and delegate the rest. Todo lo que Jesús tenía después de que ascendió no eran edificios, no tenía estructura religiosa, pero sí tenía buenos discípulos. En otras palabras, Él tenía un remanente reservado de semillas escogidas para replantar. Lo mismo sucede contigo. Dios vino y te salvó a ti y a mí. Y ahora se ha reservado un remanente para sembrarnos y que llevemos mucho fruto. Por eso dice la Biblia que al menos que la semilla de trigo no caiga al piso, no caiga al suelo y muera, no puede dar mucho fruto. Y eso tiene que ver con incorporarme a mi llamado, incorporarme a la iglesia local. Siempre nosotros nos estamos preguntando, hey, ¿será que estoy viviendo una vida fructífera? ¿Será que estoy haciendo un impacto? ¿Será que mi vida vale la pena? Sobre todo cuando ya pasamos de los 50 años. Pero déjame decirte que tú eres un remanente. Tú eres un remanente y Dios te ha guardado para plantarte y para que des mucho fruto. Demasiado ha invertido Dios en ti. Déjame decirte que Dios tiene grandes planes cuando empiezas a caminar en tu asignación, en tu propósito. Y para eso primeramente debemos de renunciar al espíritu de víctima. El espíritu de víctima dice, ay, es que ya soy muy viejo. Ay, es que soy ilegal. Ay, es que no hablo inglés. Ay, es que soy mujer. Ay, pastor, es que tengo tantos hijos y no tengo marido. Yo no puedo incorporarme al reino de Dios. Algún día voy a tener tiempo. No, la Biblia dice, busca primero en tiempo, en pensamiento, en orden. Si logramos caminar en fe y poner primeramente el reino de Dios, aunque pensemos que estemos retrocediendo, aunque pensemos que estemos perdiendo tiempo, no será así. Todo lo contrario. ¿Se recordarán ustedes el hijo pródigo
Cuando empezó a comer algarrobas, dice la Biblia que volvió en sí, se le iluminó, pero regresaba con una mentalidad de víctima. Dice, oh, voy a regresar a mi padre, le he dicho, he pecado, Padre, en contra de ti y en contra del cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Y el padre no quiso escuchar esa tontería. Simplemente lo restauró, lo reafirmó a su posición de hijo. El padre lo posicionó como hijo y lo restauró. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No puede ser un líder, no puede ser un discípulo con una mentalidad de víctima. Y Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Esta pandemia realmente vino para probar quién es discípulo y quién no es discípulo. Repito, la pandemia del coronavirus vino para ponernos la prueba de fuego para ver quién es discípulo y quién simplemente es un creyente o un espectador. Porque un discípulo sigue orando, regresa a congregarse cuando ya se abrió la iglesia, continúa con su vida de devoción, continúa con su generosidad, no cambia nada. Tal vez ya no nos juntamos tantas veces presencialmente, pero la comunión íntima primero es con el Señor. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad de discípulo, Entonces, Dios quiere hacer algo nuevo y fresco con nosotros, pero tenemos que saber cuál es nuestra asignación para el tiempo presente. Los personajes de la Biblia, como Abraham, como José, como Moisés, como Josué, todos ellos tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque se mantuvieron dentro de su asignación. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. En otras palabras, cuando empieces en tu llamado, cuando entres a tu campo, tienes que ararlo. Una cosa tengo por seguro, hay cosas que tengo muy claras, ¿sí? Hay algunos asuntos que solo yo los puedo hacer con creyentes. Hay algunas oraciones que solo trabajan para con los discípulos y no trabajan para con los creyentes. Hay personas que me dicen, pastor, ore por esto, ore por lo otro, y yo voy delante de Dios. Si no son discípulos, esas oraciones no son efectivas. ¿Se recuerdan? El Padre Nuestro es para discípulos. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista les enseñó a orar a sus discípulos. Estamos hablando cátedra de discípulo. Entonces Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesucristo vino a la tierra para ser discípulos. Juan capítulo 12, versículo 23 al 26 lo dice. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí explica lo que tiene que hacer el grano de trigo, o sea, nosotros. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esto es solo para los discípulos, solo para aquellas personas que sirven al Señor. Entonces, hablemos sobre el servicio, hablemos sobre el ministerio. Realmente la palabra ministerio y servicio son sinónimas. Pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es la intención del ministerio, del servicio? Lo mismo que dijo Pedro y Juan cuando entraron por la puerta la hermosa y había una persona que estaba paralítica de nacimiento. Esas son aquellas personas que nacieron y no tienen a Cristo, están lisiados
de lo que tengo te doy. Ellos hicieron una transferencia de vida, pero de la vida Zoe, de la vida de Cristo. Servicio tiene que ver con el ministerio y ministerio tiene que ver con transferencia de vida. ¿Por qué? Porque en el mundo hay muerte, en el mundo hay enfermedad. Y cuando nosotros venimos a servir, impartimos vida. Si tú no estás transmitiendo vida, transformando vidas, no estás llamando, no estás caminando en tu servicio. Estás en el lugar equivocado. Y tenemos que saber dónde impartimos vida, a qué áreas Dios nos llamó y qué áreas Dios no nos llamó. Hay áreas que a mí no me llamó el Señor porque no impartiría vida. Si yo agarro el micrófono y me pongo a cantar, lo que impartiría sería decepción y la gente se va de la iglesia. Hay conversaciones que yo no las puedo tener porque Dios no me las ha hablado a mí. Pero sin embargo, hay muchas áreas en que sí yo puedo dar mi testimonio. Testimonio tiene que ver con transferir vida, tiene que ver con ser transparentes. Tu testimonio revela de donde Dios te sacó a donde Dios te está llevando. Transferir vida tiene que ver con el poder de un testimonio transparente. Your story reveals His glory. Your story reveals His glory. Tu historia revela su gloria. Yo no puedo decir que era un drogadicto y ahora estoy limpio, pero sí puedo dar testimonio en otras áreas donde Dios ha transferido vida, su vida en mí, y ahora yo puedo transferir esa misma vida, consolar donde Dios me ha consolado a mí. Y por eso es que tenemos que nosotros dejarnos moldear. Por eso es muy importante que seamos edificados en amor, para que toda esa transferencia que Dios ha hecho con nosotros la transferamos a otras personas. ¿Y cómo sucede esto? En el reino de Dios hay dos cruces. La primera cruz es la que Cristo tomó mi lugar, como decíamos la vez pasada. Yo era criminal, estaba supuesto a estar en la cruz de en medio. Ustedes se recuerdan que Jesús murió en medio de dos criminales. Y la tercera cruz realmente no era para Jesús. Pero el pueblo de Dios eligió en aquel tiempo, en la Pascua, era la costumbre de que tenían que soltar a un reo, dejar a un preso en libertad. Y el pueblo de Dios vino y, influenciado por los religiosos, por los líderes religiosos de este tiempo, que tenían intimidado al pueblo, porque eso hacen los líderes religiosos, intimidan. Ellos no tienen vida para transferir, entonces manipulan, controlan, y le dijeron al pueblo: suelten a Barrabás, digan que suelten a Barrabás. Barrabás significa hijo de hombre. La primera cruz es la cruz que tomó Jesús por nosotros, y esta nos lleva al cielo. Pero la segunda cruz es para que el cielo venga, y eso solo la hacen los discípulos. Es la cruz que nosotros tomamos cuando decidimos ser discípulos de Jesús. Cuando Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Lamentablemente hay muchos cristianos que no pueden transferir vida. Son cristianos que tienen un bajo conteo de esperma, un conteo muy bajo de esperma, no pueden transferir vida. Algunos tienen 0 conteo de esperma, no hay multiplicación, como aquellos países de Italia que no quieren tener más niños, las familias, y los viejitos están muriendo, están desapareciendo. Pero el cristiano que está lleno del Espíritu Santo, el discípulo, es alguien fructífero, alguien que va a dar fruto. Las encuestas que hace Barna son muy tristes. Nos damos cuenta que el cristiano promedio en los Estados Unidos se ha enfriado su amor por el Señor, y ya muchos de ellos se dedican solo para su vida, como una sanguijuela. Son devotos de San Asadón.
voy a la iglesia a ver qué hay para mí. Les encanta aquellas predicaciones que tienen que ver con masajearme el alma. No les gusta de hablar de muerte, no les gusta ir a una iglesia donde se les pone presión y donde se les demanda en amor. Porque el apóstol Pablo dice, el amor de Cristo me contrista, el amor de Cristo me impulsa, me urge. ¿Sabías tú que solo el 58% de los cristianos en Estados Unidos, el 58% de los cristianos de los Estados Unidos piensa que el Espíritu Santo no es una persona real? ¿Sabías tú que el 69% de los cristianos de los Estados Unidos no creen que el diablo también es una entidad real? Solo el 5% de los cristianos diezman. El 21% de los cristianos dicen que no es importante tener comunión entre los creyentes. ¿Por qué? Porque no tienen una mentalidad de discípulo. La prioridad de Jesús desde el día que recibió su ministerio, Él oró y empezó con 12 discípulos. Y esa tiene que ser la voluntad del reino de Dios en el día de hoy todavía. Lo vemos en Mateo 28, del 19 al 20. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos. Y cuando digo por tanto, está hablando que toda autoridad mi Padre me la dio debajo de la tierra, sobre la tierra y en el cielo. Yo tengo toda la autoridad y yo la transfiero solo a los discípulos. Dijo, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Si tú no estás teniendo poder, autoridad, milagros sobrenaturales, porque no estás haciendo discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole cómo se hace discípulo fácil, enseñando que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, la enseñanza de Jesús es la enseñanza apostólica. ¿Y cuál es la recompensa? Su presencia. He aquí yo estoy con vosotros de vez en cuando, el domingo en la mañana, no, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta? El mandato que Dios me dio a mí es venir a Hialeah y hacer discípulos. Lo que Dios más quiere en el reino de Dios es que hagamos discípulos. Y esta pandemia ha venido a probar el cuerpo de Cristo y lamentablemente ha revelado la falta de discípulos. ¿Por qué ahora la gente ya no quiere regresar a congregarse presencialmente? Ay, pastor, para no contaminarse. Pero no tienen problemas en irse de vacaciones, en tomar un avión 5 horas. No tienen problemas en ir a su trabajo. No tienen problemas en ir a hacer compras. Pero para venir 1 hora y media en la iglesia sí buscan excusas. Les da lo mismo quedarse en pijamas viendo la prédica que venir aquí a estar en medio del poder y la gloria de Dios. La Biblia menciona la palabra iglesia 3 veces y la palabra discípulo 270 veces. ¿Te das cuenta? ¿Por qué hay tanta dificultad para llevar a cabo la visión de Dios, las tareas, para evangelizar, para servir? Porque no hay muchos discípulos. La característica número 1 del discípulo es la obediencia. No por temor, no por control, no por manipulación, no para que me bajen del puesto. Porque cuando el pastor, el apóstol, el profeta le habla al discípulo, ya el Señor, ya el Espíritu Santo le había confirmado, ya se lo había dicho. Y cuando viene el pastor y le pide, necesito que me apoye, necesito que hagas esto, necesito que sirva en tal ministerio, ya lo sentían en su corazón. Es una confirmación, ¿sí? Entonces, estamos hablando que no vamos a movilizar discípulos sin cruz. La cruz es lo que caracteriza a los discípulos de Jesucristo. Y quiero hablar yo, aquellos hijos espirituales, porque el ministerio quíntuple tiene que ver con ser un padre para los hijos. Nadie, aquí hay muchos padres viéndome, hay muchas madres observando esta prédica. Nadie puede ser un buen padre sin ponerle presión a nuestros hijos que nos obedezcan. Los hijos, los bebitos ya traen la inocencia, pero también ya traen la programación de la desobediencia y la iniquidad. Entonces, con la obediencia los vamos enderezando, pero hay que ponerle presión. Los niños no van a obedecer a la primera vez. Conforme las palabras van saliendo con presión, ellos van obedeciendo. Jesucristo tenía 4 tipos de seguidores. Estaban las multitudes,
¿sí? Las multitudes les hablaba en parábolas, les hablaba en principios. Luego estaban los 70. A estos mandó a trabajar. Los envió de dos en dos. Les dio instrucciones y después les pidió cuentas. Luego tenía a los 12. Estos tenían más presión que los 70, que los 500. Eran los que comían con él, caminaban con él, recibían toda la presión. Pero de los 12 habían 3 que eran los que más confiaban en él, donde él podía manifestarse quién realmente era. Si yo como pastor no pongo presión en ustedes, entonces no soy un buen líder. Y no estoy hablando del control, de la manipulación, de la ofensa, de ridiculizar. No. Estoy hablando de una presión en amor. El alfarero tiene que ponerle presión a la arcilla. Si no, se queda como una masa. La presión hace que se levante y ustedes lleguen a ser discípulos, lleguen a ser vasos de honra. Pablo dice que el amor de Dios nos impulsa, nos contrista, nos hace salir adelante. Mucha gente se va de la iglesia, dice, es que me hablaron muy fuerte, es que el pastor es muy fuerte, que la pastora es muy fuerte. Salen huyendo de la transformación, salen huyendo del discipulado y le echan la culpa a la personalidad del líder. Si tú tienes problemas con la personalidad del líder, realmente puede ser que no tuviste un verdadero padre que te hablara masculinamente, que te pusiera presión. ¿Por qué? Si vemos allá afuera, los jóvenes desde que nacen hasta los 18 años, la mayoría de personas que nuestros hijos van a tener contacto con mujeres. Los babysitting, la mamá, kinder, elementary, high school, la mayoría de maestras son mujeres. O sea, ven una voz, ven un hombre masculino autoritario, ya se sienten como que estuvieran rechazados. Toman la corrección como el rechazo. Déjame decirte una cosa, para que sea formado tiene que haber presión. Un carbón no es nada más que, un diamante no es otra cosa que un carbón que recibió, que aceptó bien la presión debajo de la tierra. La presión son millones de años, hacen de un carbón un precioso diamante. Y eso es lo que el Padre hace, eso es lo que un pastor hace, discipula con amor. Porque la mayoría de cristianos prefieren escuchar una predicación bonita que la voz de un padre? Porque muchos cristianos les gusta escuchar principios en vez de que alguien que te confronte en amor. Nos gusta predicaciones emotivas de un pastor profesional, elocuente, carismático, que un padre que se siente y que te pregunte cómo está tu matrimonio, cómo estás tratando a tu esposa, cómo está tu vida personal con Dios. Tú quieres ser próspero, pero no estás dando al reino de Dios. No estás sembrando. Tengo un sentir que no le estás haciendo honesto a tu esposa. Mujer, yo veo que en la iglesia levanta los brazos y eres una santa, pero en la casa eres una Jezabela. Todas esas cosas las tenemos que nosotros compartir en mesas de padres a hijos. ¿Cómo vamos a cambiar si no nos confrontan con amor? Los jóvenes son tremendos en la iglesia, pero cuando llegan a la casa tienen un espíritu de rebeldía impresionante. Y si eso te ofende, realmente el problema está en la falta de paternidad. Que no tuviste un padre que te hablara masculinamente. Si no te caigo bien cuando estoy firme, la pregunta es, háblame de tu papá biológico. Siempre la raíz va a ser la falta de un padre en su pasado, casi siempre. Entre los estadounidenses, los americanos blancos, la falta de la paternidad está en un 45%. Los afroamericanos, el 70% de ellos crecen sin un padre. Y entre los hispanos, el 55% de los hispanos crecen sin un padre. Las estadísticas no mienten, son hechos, son facts. Entonces, cuando traemos los asuntos no resueltos a la iglesia, vemos que cuando un asunto no se resuelve, puede ser una mina que puede explotar en cualquier momento y le echamos la culpa a otras personas.
como Eva, como Adán, como la serpiente, en vez de sentarse con un padre y permitir que el Padre, con la ayuda del Espíritu Santo, desactive esa mina. Porque hay personas que paran constantemente peleándose, la rabia en la carretera, alguien va a la cárcel o perder su vida por una estupidez, por una tontería que con un poco de amor y tragando y respirando pudo haber sido ignorado. Escúchame bien, estamos hablando del discipulado y la importancia de los discípulos. El Señor Jesucristo solo tenía 42 meses para convertir un puñado de Galileos en discípulos del reino de Dios. Déjame, por favor, pon atención porque esto puede cambiar tu vida. Si entiendes esto, tu vida puede cambiar. Jesucristo solo hizo los suficientes milagros para poder entrenar a sus discípulos. Solo echó los suficientes demonios de las personas para discipular y entrenar a sus hijos en la liberación. Solo caminó sobre las aguas tantas veces o multiplicó tantas veces los panes. Solo le dio de comer a cierta cantidad de pobres, dejó mucha gente endemoniada en Israel, no los liberó a todos, dejó mucha pobreza, dejó muchos milagros por hacer. Solo hizo los milagros y los prodigios necesarios para poder educar, para poder transferir vida, para poder enseñar y discipular a sus 12, nada más. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Por la prioridad que Jesús le dio al discipulado. Juan capítulo 17 versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por todos los que me diste, porque tuyos son. ¿Sabías tú que algunas oraciones tú no puedes orar por todo el mundo? Son oraciones solo para discípulos. Es muy importante porque te vas a frustrar y no van a dar resultado. Pon atención. La gloria de Jesús era glorificar a estos Galileos que no estaban glorificados. Tu asignación es glorificar a gente sirviéndoles. Por eso es que tú tienes que tener gloria. Si no tienes gloria, no puedes transferir gloria. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Muchas veces hasta ahí nos quedamos y estamos contentos. Pero no, esto sigue. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Pero la clave aquí es tener un propósito, porque dice que ayuda para bien a aquellos que están llamados a caminar en su propósito. Y la finalidad es la glorificación. Obviamente que la glorificación lleva un proceso. El problema en la iglesia es que hay santos sin gloria o hay santos con muy poca gloria. Y dice que ya fuimos predestinados. Es una palabra que la podemos entender mejor si usamos la palabra predeterminados. Es la misma palabra. Nosotros tenemos hijos. Cuando yo tuve mi primera hija, inmediatamente yo tuve la predeterminación, me predeterminé que iban a crecer en el Evangelio, que iban a crecer bajo la justicia de Dios, que iban a crecer con rectitud. ¿Ves? Y estoy hablando que los niños ya traen la desobediencia y la terquedad por dentro, pero la vara dice que los endereza. Los enderezamos con amor y los criamos con preceptos del reino de Dios. Como decía antes, los bebés son inocentes, pero ya traen la programación de la iniquidad adentro. Y los tenemos que educar con amor a través de la transferencia de vida, a través de la palabra de Dios. No los vamos a educar a través del sistema del mundo. Hoy, en el día de hoy, el secularismo está lleno de socialismo. Ellos
y la gente quiere crear una utopía del socialismo. ¿Sabías que el socialismo, para comenzar, quebranta 5 de los 10 mandamientos de Dios? ¿Por qué? Porque el gobierno toma el lugar de Dios. Porque dice que el rico debe mantener al pobre. Y esto no es bíblico. ¿Tú sabías que Dios es capitalista? Y la base del capitalismo es que tenemos que ser dueños de la propiedad privada. Cuando el pueblo salió del desierto, entró a la tierra prometida, a todos se le dio propiedad privada. Heredaron la tierra, hicieron con la tierra lo que ellos quisieron. Amén. Entonces, cuando enseñamos, cuando predicamos, lo que hacemos, estamos enviando misiles a la cultura. Cada vez que se predica, se está predicando para derribar la cultura socialista, humanista, secularista. ¿Por qué? Porque la gente lo que piensa que es lo normal. La gente piensa que hoy día, pues, que la homosexualidad no es normal. En la época pasada era una aberración, era un pecado. Ahora lo quieren ver como algo social, como algo normal. Y el problema es que cuando un país legaliza el pecado, lo único que hace es echarle fuego a la ira de Dios sobre esa nación. Hay gente que desafía los mandamientos de Dios. Como hijo de Dios, como predicador, como cristiano, como discípulo, te van a desafiar porque vas en contra de lo que para ellos es normal. Y tú les vas a decir, no, eso no es normal. Te van a decir, ¿quién eres tú para decirme esto y esto y lo otro? Bueno, yo soy un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Cuando nosotros tenemos celo por Dios, vamos a ser radicales con el pecado. Amén. Entonces, la Biblia nos habla que cuando tiremos la red, van a venir buenos peces y malos peces. Tenemos que quedarnos con los buenos y los malos peces los tenemos que sacar de la barca. Continuamos hablando, predicando sobre cómo pertenezco, cómo me incorporo al cuerpo de Cristo. Yo soy un rompecabezas y necesito encontrar exactamente dónde quepo. Y esto sucede cuando nos convertimos en discípulos. Y el mandato para los discípulos es transferir vida. Jesús les dijo, id y predicad este evangelio y haced discípulos a las naciones. Vayan y hagan más discípulos. Pablo le dice lo mismo a su hijo espiritual Timoteo, cumple tu ministerio. En otras palabras, transfiere vida. Y un discípulo es alguien que siempre va a predicar aquí en la tierra. No seamos como el hombre rico. ¿Se recordarán ustedes? Lázaro estaba en la puerta y comía de las migajas, los perros le lamían las heridas y el hombre rico comía banquetes. Se mueren, el hombre rico se va al infierno, Lázaro se va al seno de Abraham. Pero en el infierno el hombre rico quería decirle, Padre Abraham, envía a alguien que le predique, tengo 5 hermanos. Allá él se quiso volver en un evangelista. No, el discípulo evangeliza en vida. No podemos predicar en el infierno, ya será muy tarde. Hoy día nosotros tenemos ese mandato de ir y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque Dios te predestinó antes de que te conocieras para que fueras hecho conforme a la imagen de su Hijo. La imagen de su Hijo es un discípulo. Predeterminar quiere decir que no se da Dios por vencido contigo. Y si Dios no se rinde contigo, yo como tu pastor no me voy a dar por vencido. Voy a seguir arando tu corazón, porque sé que la buena cosecha es en preparar la tierra. Nadie puede obtener una buena cosecha si siembra en una tierra que no está arada. Si no siembra en una tierra que no esté limpia, que le haya quitado las espinas, que le haya quitado las piedras. El secreto de la cosecha está en la buena tierra. Y sé que tú tienes un buen corazón, necesitas más discipulado, pero para eso estamos. La Biblia dice que cuando tiramos las redes, en esas redes vienen buenos peces y malos peces. La Biblia nos dice que tiremos los malos peces al mar. Muchas veces uno como pastor, como líder, quiere mantener a todos los peces dentro de la barca. Y Dios dice, no, van a venir malos, hay que botarlos. Uno como pastor a veces va al mar
a buscar los malos peces que el Espíritu Santo ya los sacó de la iglesia. Lo que más vale, lo que más el Señor necesita son los discípulos. Y un discípulo se diferencia, ¿por qué? Porque se ha negado a sí mismo, porque porta la vida de Dios. Dios hizo a los animales, a los mamíferos, el sexto día. También nos hizo a nosotros el sexto día. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros con los animales? Porque también somos mamíferos. La diferencia está en el aliento de vida, en la presencia de Dios, en el Espíritu Santo. La presencia de Dios es el soplo divino. ¿Se recuerdan en Pentecostés? Les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que vuelvan nuevamente a recibir ese soplo de vida, esa inspiración divina. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando el ser humano cae, ¿en qué cae? Cae nuevamente a la naturaleza animal. Dios nos llama a ser espirituales, a ser controlados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del Padre. ¿Se recuerdan Jesús cuando llamó a los fariseos? No los llamó como un niño que se está burlando o para ridiculizarlos. Estaba describiendo la naturaleza que reinaba en ellos. Le decía serpientes, víboras, lobos rapaces, hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es la jornada. Este es el camino de la transformación, de la metamorfosis de animal a hijo de Dios. De dejar de ser animal a una hija de Dios. Porque los animales, aunque sean domesticados, aunque vivan en la casa, siempre van a tener la naturaleza animal. El ser humano siempre quiere domesticar la naturaleza animal. Y déjame decirte, muchas veces humanizamos a los animales, le ponemos ropa de seres humanos cuando ellos ya tienen su pelaje. Y no importa cómo los vistamos y los moñitos que le pongamos, no van a dejar de ser animales. Por eso que se orinan aquí, se ensucian allá, rompen esto. ¿Por qué? Porque son animales. Y para dejar de ser y caminar en la naturaleza animal, tenemos que renovar nuestro entendimiento, salir de la ignorancia. ¿Sabías que lamentablemente en la iglesia hay mucha gente ignorante? Una gente ignorante es como una persona que no sabe leer ni escribir, un analfabeta. Entre nosotros hay analfabetas. Tú dices, wow, en el 2020 hay personas adultos que no saben leer y escribir viviendo en ciudades y metrópolis. Sí las hay. Pastor, ¿y cómo esa gente sale adelante? ¿Cómo puede sobrevivir y vivir y trabajar? ¿Sabes qué hacen? Imitan a los que saben leer y escribir. Imitan a aquellos que fueron educados. Siguen la onda y pasan desapercibidos como que si fueran personas letradas. They go with the flow. Van con el fluir. Pero eso está bien para esas personas en lo natural, en lo secular, pero en lo espiritual no podemos imitar, no podemos ir con todo el grupo de personas. Tenemos que ser sabios, tenemos que transformar nuestro entendimiento. Por eso dice la palabra de Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿A quiénes? Aquellos que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes quién es un llamado? Un discípulo. Todos quieren tener acceso a la presencia de Dios. No hay acceso sin asignación. Todos quieren los milagros, la profecía, el gozo de servicio, el gozo de caminar en tu asignación. Pero déjame decirle, si no estás caminando en tu llamado, no va a haber ese gozo. Por eso, como pastor, le estoy dando mucha importancia a las células o las casas de esperanza, como le denominamos en nuestra iglesia. Y tú también debes darle importancia. No lo tomes a poco si comienzas con tu esposa y con tus hijos. No lo tomes a poco si eres una madre soltera y estás con tus hijos. Hoy eres tú y tus hijos. Mañana vas a tener a todo tu barrio reunido ahí. ¿Por qué? Porque la adoración y el servicio van unidos y tu casa se transformará como la casa de Obed Edom, donde Dios prosperó a él y
toda su casa. Así que, ¿cómo sé cuál es mi llamado? ¿Cómo sé cuál es mi asignación? Realmente para encontrar tu asignación no es que salgas allá afuera de un solo. La asignación primero comienza adorando a Dios en tu casa como Obed-Edom. En Isaías 6 hay un cuadro sobrenatural de lo que es el ser llamado. Dice la Biblia que Isaías de repente en el espíritu lo llevan al cielo, ve el trono de Dios, ve los ángeles, ve la adoración, reconoce su pecado, dice aquí soy muerto porque soy hombre de labios sucios, ustedes saben. Viene un serafín con una tenaza, agarra carbón encendido de la presencia del altar de Dios y toca su boca y le dice, aquí este carbón tocó tu boca, ya es quitada tu iniquidad, perdonado tu pecado. Inmediatamente dice Isaías, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y ahí es donde comienza el llamado de Dios. En la adoración encuentras tu asignación. Repito, en la adoración encuentras tu asignación. Quisiera decirte que adoración es cantar despacio, que alabanza es cantar rápido, en ninguna manera. Adoración es parte de, pero adoración tiene que ver con obedecerle a Dios. La primera vez que la Biblia menciona la palabra adoración es cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo y le dijo, hijo, subamos al monte a adorar. ¿Te das cuenta? Adoración tiene que ver con obediencia total en todo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a obedecer a Dios tenemos que tener su naturaleza. El segundo mandamiento es no tomarás el nombre de Jehová en vano. Dios no va a querer enviar a alguien sin su naturaleza. Dios no te va a equipar para que trabajes para Él y lo representes si no tienes su naturaleza. El hombre está en la naturaleza espiritual. Y por eso Dios dice, cuando tú dejas de caminar en la carne y tomas mi naturaleza, encuentras tu asignación. El nombre está en la naturaleza y la naturaleza está en el nombre. No tomes el nombre de Dios en vano. Nosotros por mucho que queramos decir que Dios bendiga a los Estados Unidos, God bless America, hay 65 millones de abortos en este país todos los días. Han legalizado, lamentablemente, el matrimonio con el mismo sexo. Realmente este país no está obedeciendo los preceptos y mandamientos de Dios. No podemos decir, Dios bendice a los Estados Unidos. Podemos orar por misericordia para que Dios lleve a la iglesia a la perfección y la iglesia sea sal y sea luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. Terminamos, iglesia, diciendo, tú te integras, tú llegas a ser parte del cuerpo de Cristo, sabes dónde tú cabes perfectamente cuando te conviertes en un discípulo. Por eso Jesús dijo, orad al Señor de la mesa, al Padre, para que les envíe discípulos. Obrero es igual a un discípulo. Obrero y discípulo son sinónimos. Y yo fui al original de la palabra griega, la palabra obrero es la palabra ergates. ¿Sabes qué significa ergates? Dice lo que uno se compromete a hacer. Ergates es alguien que se compromete a hacer algo y lo termina. Un discípulo está profundamente comprometido con la causa del reino de Dios. Quiero que tú y yo oremos. Quiero que tú y yo definamos que no vamos a ser simplemente congregantes, simpatizantes, que simplemente vamos a llegar a la iglesia, cantamos 3 canciones lentas, 3 canciones rápidas, oímos los anuncios, damos nuestra ofrenda, oímos la prédica, dijimos que chévere está y nos vamos a la casa y no cambió nada. No estamos transfiriendo vida, no estamos caminando en nuestro ministerio. Dios quiere que eso cambie. Dios quiere que tú te comprometas con Él a través de la iglesia local. Vuelvo y repito, si me estás viendo, si tú
estás poniendo atención a esta enseñanza es porque Dios te está llamando a que te conviertas en un discípulo. Los discípulos están en otra categoría. Jesús decía a ellos por parábola, a vosotros os es dado a conocer los misterios. Las recompensas más grandes están para los discípulos, aquellos que toman su cruz y deciden obedecer a Dios. Oremos. Padre, gracias. Gracias te damos porque tú nos estás hablando de cómo podemos ser parte de tu cuerpo. Y si estamos dentro de ti, Señor, todas nuestras necesidades estarán cubiertas. No tendremos que preocuparnos, Señor, del mañana que traerá. El mañana será glorioso porque haremos tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Oro para que todas las personas que nos estén oyendo, escuchando, puedan, Señor, entrar en tu presencia, puedan tener una experiencia como la tuvo Saulo de Tarso, aunque iba, Señor, a un camino equivocado, tenía celo en su corazón y tú pudiste, Señor, trabajar en su corazón, tú pudiste labrar, arar en su corazón y enseñarle más perfectamente cuál fue su llamado. Oro para que todos los que me estén escuchando, Señor, tengan un momento de gloria, de presencia, como Saulo de Tarso, como Isaías, Señor, que en tu gloria supieron que eran llamados más allá de vivir una vida secular, más allá de vivir una vida familiar. Oro para que el temor de Dios venga sobre tu vida y pueda decir como Isaías, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. Que el Señor continúe trayendo gracia sobre gracia en tu vida. Gracias por tu generosidad, por tu ofrenda y porque pones por obra esta palabra. Hasta pronto. Que la paz del Señor Jesucristo gobierne todo tu ser, que seas guardado irreprensiblemente hasta la venida del Señor. Te habla el pastor Edgar Ordóñez. En esta ocasión quiero pedirte que por favor te suscribas al canal de YouTube. Quiero pedirte que en este momento tomes un minuto de tu vida para que le hagas clic al botón de suscribir y a la campanita. De esta manera tú vas a ser partícipe de que esta bendición la vean muchas personas. Gracias por tu comprensión y por tu ayuda.